Vamos a definir para esta, ahora sí vamos a entrar al protocolo. Vamos a definir para este protocolo como urgencia psiquiátrica cualquier perturbación que tenga el paciente del pensamiento, del afecto, del estado de ánimo o de la conducta y que sea en tal grado disruptivo, invasivo y que por el estado del paciente y o valoración de él mismo, hay personas que dicen, sí, estoy mal, llévenme, o de otras personas, por lo general sus familiares, requieran la necesidad de ser trasladado, ¿sí? De carácter urgente y que necesite el apoyo terapéutico especializado. O también cualquier tipo de comportamiento, perdón, que llegue a amenazar la vida del paciente en sí mismo o la de los demás, o a veces la persona ya se autolesionó y por la característica de la herida que tiene, debe ser trasladado. Existen diferentes tipos de patología la que nos van a dar la indicación. Por ejemplo, la psicosis, algún brote psicótico del paciente, que pierda el contacto con la realidad, que esté en un estado de obnubilación, con un nivel de peligrosidad muy grande, algún tipo de adicción, alguna intoxicación, sea por alcohol, sea por algún tipo de droga, que en ese momento lo tenga fuera de la realidad, alguna persona que ya esté diagnosticada con depresión y que en esos momentos tenga intentos suicidas, algún tipo de síndrome cerebral orgánico, algunas personas con Alzheimer generan crisis, lamentablemente se lesionan y tienen que ser atendidas o trasladadas. Por esto, algún problema del comportamiento sexual, algo que se llamaba anteriormente, ahora está en revisión, trastorno de comportamiento sexual o pánico pseudo homosexual. Personas que tienen miedo de ser homosexuales y cualquier tipo de reacción de los demás hacia él lo vislumbran como una posible violación o una posible agresión sexual y actúan en defensa propia. Trastornos ansiosos de pánico, demencias o algún tipo de epilepsia que por sus características deba ser atendida en algún escalón sanitario superior. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las condiciones para una urgencia? Pues la problemática, sea una crisis o una emergencia, que por las características debamos trasladarlo. El traslado siempre se deberá tratar de ser en tierra, pero lo comenté al principio, algunas veces por circunstancias muy particulares que ustedes tendrán que aprender a definir, junto con el personal técnico aeronáutico y el médico que atiende a la persona, deberán ser trasladados por vía aérea. Las personas pueden estar alteradas en su esfera psíquica, decía yo, obnubilación del pensamiento, están fuera de la realidad, alteraciones de la vivencia de la realidad. Pueden estar hablando con el abuelito que se murió hace 20 años y confundiéndolos con ustedes. Y si tienen algún tipo de problema con el abuelito, a ustedes los van a vislumbrar, van a tener algo que se llama desviación paratáxica y a ustedes los van a vislumbrar como el abuelito y van a tratar de agredirlos a ustedes en defensa propia de ellos mismos. Por esto es importantísimo, porque pueden atacar a la familia o decíamos autolesionarse. La que sigue, por favor. El deterioro psiquiátrico empieza con cambios fisiológicos, alteraciones en los neurotransmisores, cambios psicológicos, alteración de la realidad, lo que nos lleva a cambios del comportamiento. Pase todas las imágenes que están por ahí, por favor. Y nos lleva a una crisis desadaptativa. Una crisis es cuando la persona ya no responde al contexto en el que se encuentra. En lugar de estar hablando con los hijos en la casa, piensa que está hablando en el trabajo. Y esto nos lleva a una urgencia. Por favor, la que sigue. ¿Cuál es el objetivo de brindar atención al paciente psiquiátrico? Primero, evitar el riesgo vital, que se haga daño o le haga daño a los demás. Reducir el estado de agitación o paliar su sufrimiento. Vamos, que no esté tan angustiado, que regrese lo mejor posible a la calma, que se dé cuenta de que no le van a hacer daño, que se dé cuenta de que está en casa y de que necesita ayuda. Tratar la enfermedad, prevenir la repetición del episodio, que por lo general los compañeros psiquiatras y compañeros psicólogos, psicoterapeutas pueden ayudarnos a hacer eso.
informar al paciente y a la familia de qué es lo que está pasando, porque no hay nada peor en estos casos que la incertidumbre. Por favor. Cuando nos avisan del traslado, lo más importante es solicitar información previa, toda la que tengamos disponible. Esta es la etapa más estresante porque no sabemos realmente a qué nos vamos a enfrentar. Tenemos que preguntar el estado actual del paciente. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Cómo está su conciencia? ¿Qué es la conciencia? La capacidad para diferenciar desde sus pensamientos a los de los demás. Entonces, tiene contacto con usted, le contesta, le habla, lo insulta. ¿Qué está haciendo? Si está agitado, ¿por qué está agitado? Se enojó porque perdió el América, porque ganó el Guadalajara, porque la bolsa cayó, porque se enojó con la esposa, por el berrinche con un hijo, no sé. Lo importante es saber qué pasó. Si es que la persona tiene antecedentes de algún tipo de trastorno, vamos, si ya está enfermito o si es adicto, si tiene algún problema psiquiátrico, como alguna depresión, algún tipo de neurosis, si está siendo atendido por alguna causa de estas. Si podemos contar con la presencia del médico tratante o bien con su asesoría, que el compañero psiquiatra establezca contacto con nosotros, con personal de la tripulación aeromédica, para que nos asesore qué es lo que pasó con el señor. El psicoterapeuta, recuerden que solo los psiquiatras pueden dar medicamentos. El psicoterapeuta te puede ayudar al manejo del paciente, contar con la autoridad, alguien específico y los familiares. Sobre todo los familiares, porque hay algunos que van a estar de acuerdo y otros que no. El nivel de movilidad o de psicomotricidad que tiene el señor, está excitado o no, y el nivel de colaboración que puede llegar a tener. La que sigue, por favor. Decía yo que es muy poco habitual activar un recurso como la ambulancia aérea para este tipo de intervenciones. Sin embargo, puede ser posible enviar al equipo para realizar una primera valoración, iniciar la atención del paciente e incluso plantearse el traslado por otros medios y finalmente, que es el último recurso, por vía aérea. Pero es importante el contacto. Todos los que nos dedicamos a trabajar con pacientes que deban ser trasladados, debemos tener este tipo de aspectos. Que una persona no tenga problemas psiquiátricos no quiere decir que no presente temor, agitación, excitación en el momento de una crisis. La que sigue, por favor. Cuando llegamos y vemos al paciente, debemos recordar que estos pacientes son totalmente imprevisibles. Podemos encontrar al paciente en un estado de agitación, que esté intentando autolesionarse, totalmente inconsciente, o que esté tratando de agredir a alguien más por haber ingerido una droga, alcohol, algún otro tipo de cosas. Es importantísimo que lo chequemos porque puede estar corriendo peligro nuestra seguridad y no se trata de ponernos en riesgo y de incrementar el peligro de la atención. La que sigue, por favor. Tenemos que dar los primeros auxilios psiquiátricos, aunque no seamos psiquiatras. Tenemos que hacer una composición del lugar y evitar posibles riesgos. Llegar y así como que observar todo de un solo golpe, ver dónde está, ver cómo está vestido, ver en qué parte de la sala, de la recámara o del patio está, qué tiene cerca, con qué podría autolesionarse o autolesionarnos. Hasta un clip puede volverse un arma, un bolígrafo, pluma o como le llamen ustedes, un lápiz, un plato, cualquier cosa puede utilizar él para defenderse. Hay que tratar de ponernos en contacto con la persona que está a cargo de la situación, sea familiar o sea el médico tratante, o si podemos solicitar su asesoría vía telefónica, sería excelente. Hay que saber cuál es la valoración inicial, cuál es el motivo del que el paciente se encuentre así. Preguntar a los pacientes qué estaban haciendo,
si no se tomó la medicina, todo lo que nos pueden decir para poder tratar de abordar al paciente, tratar de acceder a todo lo que la información médica que tengamos e iniciar la atención del paciente. Por favor, la que sigue. Hay que manejar el entorno. Yo sé que para ustedes es normal atender pacientes enfermos, muy lastimados, muy graves, pero atender un paciente psiquiátrico por lo general genera mucho miedo, mucho coraje, nos mueve muchas emociones. Por eso es importante tener el apoyo de la autoridad y de ser necesario, retirarse. ¿Sabe qué? No puedo atenderlo. Necesita usted alguien que pueda atender, porque hay personas que te van a ver y te van a agredir. Ojo, es normal que te agredan, pero si tú no te sientes capaz de hacerlo, es mejor retirarse a que la situación se ponga más y más difícil. Y entonces tú hablas por teléfono. El traslado del paciente no es prudente por vía aérea, que venga el psiquiatra, que lo calmen, que le den contención y que lo trasladen por otra vía o que lo atiendan en la casa si es que es posible. O que venga otra persona que te ayude, de ser muy necesario el traslado por vía aérea. La que sigue, por favor. Cuando finalmente hablamos con el paciente, los pacientes están enojados, están molestos, tienen miedo. Entonces te van a decir, ven para acá, acá hablamos. No, tienes que decirle de manera firme, sin agredirlo, calmado, lo voy a atender, venga acá, vamos a trabajar, o mire, vamos a, poquito a poco, hablando de lejos, y te vas acercando poco a poco a una distancia normal, que sea segura para ti, en una estancia discreta, donde tú puedas tener el control del ambiente, asegurarnos de que no porte armas, decía yo, hasta un clip puede ser, una grapa, no me lo crean, una grapa puede ser un arma posible para ellos de defensa. Hay que ser muy cortés, exagerado, pero firme. No hay que ser obsecuente. ¿Qué es firme? Señor, soy tal persona, vengo de tal lado, le quiero brindar ayuda, permítame ayudarlo. ¿Qué le pasa? Yo lo escucho. No quiero escucharte, sin embargo, estoy aquí para escucharlo. ¿En qué les vengo a ayudarle? Colocarlo en lo posible, no frente a él, ni cerca de él. Vamos a calcular el tamaño. Imagínate, tocó un señor, una persona grandota y tú estás así chaparrito como yo, pues te alejas un poquito y a unos 45 grados de distancia. Vamos, por si es que se avienta, no se aviente con toda la fuerza. Ante cualquier signo de alarma, estar preparado para retraerse y salir. Hay que tratar de transmitirle un sentimiento de apoyo. No hay que razonar. Dese cuenta que está mal. No se va a dar cuenta. Hay que tratar de entrar, echarnos el clavado emocional y mental y tratar de llegar a él en la crisis en la que está. Es que mis hijos me quieren pegar. No se preocupe, yo le voy a ayudar. ¿Por qué le quieren pegar? Es que me quieren quitar mi dinero. ¿Y por qué le quieren quitar su dinero? Vamos, cuando estableces contacto con él, ya ganaste todo, porque el Señor va a hacer lo que tú digas. Sin embargo, hay que tener las reservas del caso, ¿ok? Ante la agresión siempre hay que estar relajado, pero, con las piernas libres, lo suficientemente firmes para correr si avientan agua, alejarte de él. Siempre debes estar hablando. Si el Señor se queda callado un ratito, tratar de motivarlo a que hable, porque si se retrae en su emoción y ya no te habla, es mejor alejarte. ¿Por qué? Porque el Señor no sabemos qué está pensando. Mientras Él esté hablando, Él te esté viendo, Él tenga contacto en su delirio, pero contigo vas a tener ganas. ¿Cuáles son los signos de alarma? Exhibicionismo. Déjela por favor, la que sigue. El exhibicionismo. Eso. ¿Qué es el exhibicionismo? Pues brinca, boxea, te agarra cosas, te alejas.
Insultos y desprecios, te van a insultar. Recuerde que el señor la persona está enferma, te va a insultar para defenderse, no ni te conoce. Cuando tú sientas una sensación de peligro, te alejas un poquito. O es necesario que entre otro compañero. Alarma es que el señor, por más que le hables, ignora las indicaciones que le estás dando. Mire, venga para acá. Tú hablas y él contesta otra cosa. Y él está en su discurso, fuera de la realidad. Por más que tratas de jalarlo a alguna situación, pues que te acerque a ti, no se puede. Eso es una alarma. Desde lejecitos. Miradas amenazantes o voz amenazantes. Te voy a golpear, te voy a hacer esto. Aléjense. Y de ser necesario, salgan y que intente entrar otro compañero. Y si no, pues de plano, pues que Dios lo bendiga. Le vamos al psiquiatra, porque no va a ser posible o nos va a costar mucho tiempo. Y de repente es más importante invertir en otros factores que en tratar de convencerlo. Y eso lo determinará el psiquiatra, por favor. La que sigue. Hay que tratar de, con la persona, sobre todo con la familia, la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Toda la información colateral que podamos obtener de la situación que llevó a la persona a este estado en particular, porque puede ser una persona que le hablas al hijo, ay, mi papá otra vez, ¿qué hizo? Pues tomó, ¿no? ¿Y por qué tomó? Pues porque ganó, porque se sintió feliz, porque está triste. Toda la información de la psicodinamia familiar o tratar de ver cuáles son los antecedentes de la persona en ese sentido. Y descartar siempre la presencia de un síndrome orgánico de base, un síndrome orgánico. Hay personas que tienen problemas de hígado y no se toman la medicina y tienen un brote psicótico orgánico, porque el líquido que empieza a llegar al cerebro está contaminado y entonces los lleva a tener brotes psicóticos. Es importante saber si tienen algún tipo de comorbilidad, si hay algún otro tipo de enfermedad que pueda estar determinando el brote psicótico o la situación que está presentando el paciente en estos momentos. La que sigue, por favor. En lo posible, tratar de proponer opciones terapéuticas. Mire, no es posible llevarlo ahorita, contrates una ambulancia y lo tenemos que llevar por tierra. Es más fácil porque la seguridad aérea no debe ponerse en riesgo nunca. Y esto lo hacemos una vez después de haber valorado el paciente y tras concluir algún posible diagnóstico situacional, porque a lo mejor ella tiene un diagnóstico psiquiátrico de base y el psiquiatra no lo encontramos, o el médico no lo encontramos, o el psicoterapeuta no lo encontramos, y tenemos que establecer nosotros un psicodiagnóstico situacional. Recuerden que no hay ningún tratamiento farmacológico que se especifique para este tipo de protocolos. Sin embargo, cuando les llamen por algún problema de tipo psiquiátrico, es posible recomendarles, me permito, que lleven estas cosas. Por favor, la que sigue. Ya dijimos, el control farmacológico puede ser con haloperidol, clorpromacina, diazepam, sustancias y medicamentos que solo puede prescribir un especialista en psiquiatría. Por eso es importante tener el contacto con él. Algunos me dirán, no, pues no lo traslado. Claro, ya dijimos desde el principio que no es lo más recomendable. Sin embargo, si es estrictamente necesario, pues tendremos que hacerlo. Porque lo importante es salvar la vida de la persona desde nuestra perspectiva teórico-ética.